Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este campeonato del mundo que se está celebrando en Sochi a ritmo clásico. Cada eliminatoria consta de 2 partidas y en caso de ir haciendo tablas pues pasan a unos desempates a partidas más rápidas. Cada día juegan una partida y estamos en la tercera ronda, todavía en la primera jornada. Hoy comienza la segunda jornada, pero he querido rescatar esta partida que se jugó en el día de ayer, ya que creo que el jugador, uno de los 2 jugadores pues que la juega, está llevando un campeonato casi perfecto. Hablamos de Praggnanandhaa, el jovencísimo gran maestro indio, en torno a 15 años, que juega con piezas blancas, y con piezas negras tenemos a Michal Krasenkov, un gran maestro polaco que tiene muchísima experiencia, en torno a 60 años, y la verdad que pues se juntan juventud contra experiencia. Este gran maestro polaco ahora está en torno a 2.600 puntos de elo, pero en sus mejores años pues llegó a sobrepasar o estar en torno a los 2.700. Por lo tanto, un jugador con muchísima experiencia, con muchísima fuerza. También lo es Praggnanandhaa, y comentar del gran maestro indio que lleva un campeonato casi perfecto. En la primera ronda de las 2 partidas que se juegan consiguió 1,5 puntos, por lo tanto ganó una partida y en la otra hizo tablas, pasó de ronda, y en la segunda ronda también ganó las 2 partidas que jugó. Por lo tanto, nunca ha ido a los desempates, solo necesita del ajedrez clásico para ir pasando rondas, y vamos a ver esta primera partida entre ellos dos. Ya en el tablero, este E4 por Praggnanandhaa, a lo que Krasenkov responde con E5, tras caballo F3, caballo F6, defensa Petrov. Como todos sabemos, la defensa Petrov es una defensa muy sólida para jugar con negras, que aunque es difícil ganar con dicha defensa, sobre todo a los niveles a los que ellos juegan, ¿no? Ya que hay mucha teoría y pues es difícil conseguir la victoria. También es difícil que te arranquen la victoria con blancas, por lo tanto es de alguna manera muy tabrífera. Esta partida gira en torno a un final brillante, muy trabajado. Por lo tanto, vamos a ir pasando estas jugadas un poquito más rápido. Con este caballo por E5, captura, entramos en la variante clásica, y tras este D6 tocando al caballo, este se retira a F3. Ahora son las negras las que contraatacan con este caballo por E4. Aquí posibilidades sería jugar un D4, un C4 o este alfil D3, quizás una línea no tan principal en la que se toca al caballo. D5 para defenderlo podría ser una variante, aunque aquí Krasenkov decide jugar este caballo F6 y la partida continúa con enroque en corto, alfil E7 buscando también el enroque, y mientras tanto Praggnanandhaa activa la torre que tenía en la casilla F1. Enroque en corto ahora por parte del gran maestro polaco, y tras alfil F1 para permitir el desarrollo de peones y el centro, ¿no? Para empezar a ocupar el centro por parte de las blancas, las negras juegan este torre E8, también activando D4 en la posición. D5 quizás también se podría haber jugado en este momento, aunque Krasenkov opta por este C6. Los siguientes movimientos son C4, más jugadas de desarrollo con este caballo B, D7, y tras caballo C3 la partida continúa con este caballo F8. Ambos jugadores están haciendo maniobras. H3 controlando la casilla de G4 por parte de alguna de las piezas menores negras para evitar que controlen o que acaben en esa posición, y tras este D5 de alguna manera rompiendo en el centro, la partida continúa con esta jugada por parte de Praggnanandhaa, reforzando esta diagonal, así no, esta junto con el caballo, que también están tocando el punto de 5 y el peón, y también esta dama de alguna manera retrasa el desarrollo de este alfil de casillas blancas, ya que tiene que estar pendiente, al menos de momento, de ese peón de B7. De hecho, tras este movimiento, Krasenkov enfrenta a las damas jugando este dama B6, y tras C por D5 también aquí podría haber una posibilidad para las blancas para estropear la estructura de peones. Se podría haber capturado en B6, lo pasamos rápidamente, y tras esta recaptura, aquí las blancas capturan en D5, y en caso de capturar directamente con el peón, pues ya tenemos una estructura bastante fea de peones en el flanco de dama para las negras, y si se captura con el caballo se pueden cambiar caballos y también quedaría esta estructura de peones. No obstante, el módulo da ligerísima ventaja para las blancas,
por lo que aquí tras estos movimientos se captura directamente en D5 y la partida continúa por parte de las negras capturando en B3. Han conseguido el doblaje de peones, también esta torre de A1 coge fuerza en la columna y tras caballo por D5 la partida continúa con estos cambios. Por lo tanto, ambos jugadores, como vemos, tienen peones aislados, centrales, se chocan uno contra el otro, muy igualada la partida y tras estos movimientos se juega este alfil B5. Está tocando la torre no se puede retirar ya que caería el alfil de E7, por lo tanto continúa la partida con este alfil D7 y tras los cambios también de alfiles, como vemos, estamos llegando a una partida prácticamente de final. Torre A5 tocando este peón de D5, para defenderlo se podría haber traído el caballo a B6, permitiría a lo mejor alguna entrada en alguna línea por parte del alfil en C7 y aquí Krasenkov decide llevar su caballo a F6 y tras alfil G5, rey F8 para mantener la igualdad. Este movimiento es muy interesante, quizás aquí si las negras juegan este H6 para intentar expulsar al alfil o capturar, este peón de D5 queda sin defender y tras esta captura las blancas pueden optar por retirar a la torre de A8 de la defensa del peón de A7. Ante la decisión de las blancas qué peón es más importante, el de A7 es más importante, al menos en esta posición. Por lo que este rey F8 lo que hace es que en caso de que ahora las blancas capturen F6 y haya cambios, se pueda capturar la torre de A8 con el rey y no con la torre, manteniendo la defensa sobre este peón importante de A7. Tras estos movimientos, la partida de hecho continúa con este torre B5, atacando e insistiendo Praggnanandhaa en los peones del flanco de dama. Aquí podríamos pensar por parte de las blancas en capturar nuevamente en F6, vamos a verlo rápidamente, alfil por, y tras esta captura, como decimos, se recaptura con el rey y se mantenía la defensa sobre este peón, ¿no? Era para que lo viésemos más claro. Se juega este torre B5 atacando el punto de B7 y tras B6 para defenderlo, la partida continúa con torre A1. Insiste y mete la segunda torre también en el flanco de dama. La partida ahora sí continúa con este H6 y tras los cambios en F6 se juega este torre A4. Quizás aquí hubiese sido mejor capturar este peón central para tener un peón ya pasado por parte de las blancas, aunque se juega este torre A4. Ahora vamos a ver cuál es la idea de Praggnanandhaa tras estos movimientos. De momento la partida continúa con este torre E8. Mantiene una de las torres activas en una de las columnas abiertas por parte de las negras. Quizás esta torre va a venir a C2 tocando el punto de B2 y de momento se juega en la posición este G4. Como vemos, se deja defender este caballo de F3, de momento no corre peligro, está en casillas blancas, tampoco las torres negras tienen fácil acceso para atacar a este caballo y tras estos movimientos Krasenkov activa su rey llevándolo a E7. Finalmente llega esta captura en D5 y el tema de no haber podido anteriormente activar esta torre en C2 quizás era en que si lo hacen las piezas negras, posteriormente podría haber esta captura por parte de las blancas en B6. Este peón estaría clavado, no podría recapturar ya que caería la torre de A8. No obstante, Praggnanandhaa va a tener esa posibilidad de hacerlo y vamos a ver si lo termina ejecutando o no. Como decíamos, es ahora cuando captura en D5 este peón y tras torre C2 sigue la partida con este H4. Praggnanandhaa empieza a avanzar sus peones en el flanco de rey, decide atacar y aprovechar que de alguna manera este alfil está encerrado. De momento el peón de H4 está defendido con el caballo de F3 y de alguna manera si las blancas juegan este movimiento, pues tras los cambios de peones el alfil podría quedar encerrado. Vamos a verlo muy rápidamente. Si por ejemplo las negras capturan en B2, tras este G5 y cambio de peones, este alfil no tiene salida, pero es verdad que existe este movimiento. Rey E6, si las blancas capturan el alfil, las negras capturan la torre. Por lo tanto, podría escapar o la posición se mantendría tablas. De hecho, tras este H4,
no obstante, mejor dicho, se juega este G6 también para darle un aire al alfil, no obstante, y tras estos movimientos continúa la partida con este torre B5. Quizás para el tema que habíamos antes, este peón quedaría clavado, ya que bueno, pues se podría capturar esta torre de A8, se captura también finalmente en B2, Praggnanandhaa también con este movimiento llevando la torre a B5 ha evitado defender el punto de B2, de alguna manera dejaría una torre en A2 bastante pasiva defendiendo este peón, y es verdad que este alfil también tiene recorrido en la gran diagonal y prefirió hacer este movimiento de B5. Se hace este torre por B2, ahora existiría este torre por B6 como habíamos comentado, aunque se juega en la posición este G5. Hay cambios de peones y tras alfil G7 la partida continúa con este rey G2. Praggnanandhaa decide activar o mejorar un poquito la posición de su rey, evitar jaques en la primera fila, y tras jugarse este F6, también un movimiento muy interesante, ya que este peón de alguna manera pues ha cogido algo de fuerza, la idea es eliminarlo. Praggnanandhaa evita capturar o hacer algo al respecto y juega este D5, empieza a adelantar su peón aislado que ya está pasado. Rey D6 continúa la partida para oponer el rey, y tras torre C4 la idea de este movimiento que hay detrás es que esta torre podría venir a C6 y meter presión en el punto de F6, aparte de dar un jaque al rey, por lo que serían dos piezas atacando este punto de F6. De hecho, se juega este torre F8 y no solamente para defender nuevamente el punto de F6, sino que en algún momento se podría abrir la columna F y ambas torres pues de alguna manera se estarían activando y a lo mejor pues las negras tendrían cierta ventaja en la posición. Todo está muy igualado, quizás algo de ventaja para las blancas. Se juega este torre C6 con jaque, como habíamos comentado, el rey se retira a D7 y la torre vuelve a B4. El tema es que Praggnanandhaa de momento no está interesado en capturar, sino llevar esta torre a B4 para meterla en A4 vía 7. Como comentábamos, estaba muy obstinado en capturar esos peones, tiene muchísima importancia, de hecho estarían dando un jaque y a lo mejor ganando ese alfil si las negras no hacen nada. No obstante, se juega este F por G5, también las negras empiezan a coger fuerza en la posición, el caballo de alguna manera estaría clavado, si captura en G5, como comentamos, pues puede haber hasta temas de mate, en función de donde vaya el rey, hay mates o se está perdiendo la partida seguro para las blancas. El rey, por ejemplo, viene a H1, podría venir un nuevo jaque, rey H2, alfil E5 con nuevo jaque, y si rey H3, torre G1, por un lado se está amenazando el mate en H8 y también atacando a este caballo. Es verdad que los movimientos que he hecho aquí con este rey en H2 se podría haber traído el rey a G2 creo, o algún otro movimiento, pero la ventaja es clara para las negras o definitiva para ganar la partida. Por lo que aquí no se mueve este caballo capturando este peón, se juega este torre A4 con la amenaza que comentamos en A7 y tras estos movimientos se juega A5 para defenderlo. La partida continúa con este torre B por B6, ahora la amenaza por parte de las blancas es capturar quizás dar el jaque quizás en B7 y tras jugarse este alfil C3 para retirarse de la amenaza y también defender el peón de A5 que ha quedado indefenso, es un error y esto es lo que va a aprovechar en la partida Praggnanandhaa. Quizás como mejor movimiento que mantiene la igualdad difícil de ver es este alfil de H8. Entregando este peón, y si las blancas lo capturan existiría este sacrificio por parte de las negras en F2 y tras rey por F2 ahora alfil D4 con jaque. El tema es que este caballo, como vemos, está clavado por la acción de la torre de F8 sobre el rey y tras retirar el rey de este jaque las negras recuperan la torre perdida y hay bastante igualdad en la posición. Sería una posibilidad. Krasenkov no la ve, juega este alfil C3 también con mucha intención, ya que si le permiten jugar posteriormente un alfil B4, como vemos esta torre pues de alguna manera quedaría sin muchos movimientos, quizás solo podría salir por A1, la casilla de A2 y la de A3 pues estarían defendidas por piezas negras.
No obstante, aquí Praggnanandhaa decide de hecho retirar su torre a C4, ataca al alfil y además prepara entrar con la torre en la sexta fila o con su segunda torre. La partida continúa con este G4 siendo el mejor movimiento. Aquí quizás si las negras juegan este alfil B4, vamos a ver muy rápidamente que ahora sí que funciona este caballo E5. Se está quitando, es verdad, de esta columna o de defender o de bloquear el punto de F2, pero está dando un jaque al rey y hay temas de mate. La línea podría continuar con este rey D8 y tras este torre B8, jaque único movimiento. Además hay que defender a la torre con este rey E7 y posteriormente caballo por G6 jaque. Se está tocando dos veces esta pieza, esta torre, y las blancas están ganando la partida. Esto no ocurre ya que viene tras estos movimientos, un momentito, viene este... como decíamos, este G4, ¿no? Tocando al caballo, y aquí la partida continúa con esta captura por parte de las blancas. Torre por G4 y tras G5 nuevamente se invita a capturar un peón para las blancas. No obstante, con el caballo hemos dicho que no se podría capturar, ya que permitiría a ambas torres activarse en el punto de F2, y si se captura con la torre, vamos a verlo rápidamente, existe nuevamente este sacrificio, rey por G2, y tras estos movimientos pues nuevamente existe este jaque, el caballo vuelve a estar clavado y habría bastante igualdad en la posición. Por lo tanto, una partida bastante compleja. De hecho, continúa con este torre C4. La idea de Praggnanandhaa es entrar con esta torre en C6, posteriormente un torre B7 dando un jaque y finalmente pues intentando ganar la partida, pero tras estos movimientos se entrega un segundo peón. La idea de Krasenkov, un segundito, es que tras esta captura que hace Praggnanandhaa, pues se juega, de hecho, vamos a hacerle este torre B1, y ahora las blancas, en caso de volver con la torre a C4 para buscar nuevamente este torre C6 y posteriormente pues empezar a atacar al rey enemigo, pues aquí las negras tienen este torre G8. Con esta entrega de dos peones que han hecho las negras, pues activan su torre por esta columna que ahora está abierta. No obstante, esto no ocurre, daría las tablas, ya que aquí Praggnanandhaa, aprovechando que tiene esta columna abierta, en vez de llevar el ataque vía C6, lo lleva G6. Lógicamente la torre no puede ir directamente a esta casilla de G7, ya que está defendida dicha casilla por el alfil, por lo que tras estos movimientos se juega alfil A1 en la posición, torre B7 como comentábamos dando un jaque, y tras rey C8 atacando a la torre, esta se retira a B5. Se está atacando al peón de A5, nuevamente la torre entraría por A8 tocando a la torre de F8, y tras estos movimientos se juega este alfil F6 a modo, un momentito, a modo, no, quedarse casi me voy de la pantalla, este alfil de F6, y ya estamos en el momento del abandono. Además, caballo de 2, y en esta posición Krasenkov decide abandonar. El tema es por ver dos líneas muy rapiditas. Por un lado se está atacando a esta torre de B1, también se está tocando este punto de A5, además entrando en A8. Este alfil está de momento atacado y defendido una vez, y el tema es que si se retira la torre, ¿dónde se lleva? Si se trae, por ejemplo, se retira a B2, este caballo se activa bastante vía E4, toca una segunda vez a este alfil de F6, y además el caballo en D6 estaría dando jaque. Siempre entraría la posibilidad de capturar en A5, y si las negras juegan este alfil E5 defendiendo esta casilla, aquí puedes dar primero un jaque en C5, por ejemplo, el rey puede venir a D8 y posteriormente capturar en A5 y volver bueno, pues a estos temas, como decimos, de A8, etc. Hay bastantes posibilidades, pero todas muy ventajosas para las blancas. Y en caso de traer la torre a E1 para evitar o controlar esta casilla de 1 y evitar de E4 y que el caballo salte pues vía E4, lo puede hacer vía C4 también entrando en D6. Este peón está cayendo, habría tres peones
de ventaja y con ello la partida se la lleva Praggnanandhaa. Por lo tanto, tras las 5 partidas que ha jugado Praggnanandhaa en este campeonato del mundo, ha hecho 4,5 puntos y de aquí este pequeño homenaje vamos a ver cómo sigue su evolución. Un saludo y vamos hablando. Chao.